y los sistemas finalmente pueden formar un organismo, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante entender esto de manera general. Por otro lado, nosotros vamos a definir el concepto de homeostasis. Entonces, y los mecanismos de retroalimentación responsables de la constancia del medio interno. Generalmente aquí yo siempre hago la pregunta de qué se entiende por homeostasis. Entonces, en vista de que esta reunión es dinámica, le voy a preguntar a Florencia Breyer si nos puede contestar, ya sea por micrófono o por el chat, qué entiende ella por homeostasis. ¿Está? ¿El regulamiento de? Pero más allá de eso, homeostasis. Como bien dice la diapositiva, responsable de la constancia del medio interno. ¿A qué se refiere primero eso con importancia del medio interno? Mantener un equilibrio. ¿Equilibrio entre qué? ¿O equilibrio de qué, mejor dicho? Ya, pero ese equilibrio del medio interno, ¿equilibrio de qué, po? Equilibrio de temperatura, de pH, de presión, de todo eso. ¿Y a qué se refiere con mecanismos de retroalimentación? Eh, Profesor, ¿Sí? disculpe, lo que pasa es que muchos no podemos ver el chat, no nos aparece. Hay una opción, porque hay una opción acá abajo, no sé si ustedes la pueden ver, en donde sale, Sale una eh, barrita como de chat, pero no a todos nos aparece. debería aparecer. Hágale clic a esa barra y dice más acciones. Sí, ¿Ya? pero solamente dice mostrar configuración de dispositivo, ¿Ya? iniciar video, teclado numérico, detener grabación y desactivar video entrante. Ya. Al lado de esa barrita de 3 puntos hay una parte donde sale como una especie de globo, como de conversación. ¿Lo ves? No, es que a algunos no nos sale ese globito. Mm, Nos dice mostrar más participantes y nada más. qué raro debería estar porque yo puedo ver todo lo que ustedes hablan. Yo creo que debe ser un problema de configuración de ustedes. Bueno, de todas maneras, pueden encender el micrófono entonces, para que la conversación sea más dinámica. Y eso es lo que vamos a hacer mientras tanto tienen problemas con el chat, a menos que alguno tenga problemas con el micrófono. Ya, entonces le voy a preguntar a otra persona, ¿qué se entiende por mecanismos de retroalimentación? Eh, Cristóbal Casanova, ¿tiene micrófono habilitado? ¿Está vivo? Sí, profe, aquí estoy. Ya, ¿qué entiende usted por mecanismos de retroalimentación?
Bueno, debe ser algún tipo de mecanismo para poder que el organismo interno se ¿Ya? pueda nivelar. ¿Ya? ¿Conoce alguno? ¿Tiene algún ejemplo de eso? La negativa y la positiva. Los ejemplos ¿Ya? de la negativa son la regulación de la temperatura corporal, la regulación ¿Ya? del pH de la sangre y la regulación de la presión sanguínea. ¿Ya? ¿Y Y de en la, qué consiste? Porque me dijiste, me las ya, nombraste, sí, pero sí, explícame una de esas. la retroalimentación negativa es el sistema que busca reducir o terminar los efectos de una acción que ha alterado el propio sistema. Intenta mantener un sistema en un punto de equilibrio. Esa es la negativa. ¿Ya? ¿Y la positiva? Y la positiva es el sistema responde a una acción promoviendo cualquier cambio que se haya introducido. Produce inestabilidad en el sistema y necesita factores externos para detenerlos. Por ¿Ya hay ejemplo, el algún ciclo ejemplo? menstrual, las contracciones en el parto y la coagulación. Y este no es es un proceso no homeostático. Bien, súper bien. Eso lo vamos a explicar en un ratito más, ¿ya? Me gustó mucho el ejemplo ese del parto. Me parece que está mejor explicado un poco más adelante, pero para que tengan una idea del concepto de homeostasis, mantener las condiciones de equilibrio del medio interno frente a variaciones del medio externo y retroalimentación, mecanismos que buscan apagar el sistema o además Bien. apague el micrófono. Básicamente eso es lo que vamos a comprender durante este semestre. Aquí ustedes pueden ver los textos recomendados. Nosotros vamos a tratar de subirlos en PDF para que todos puedan tener acceso en caso de, porque sabemos que obviamente las condiciones no están como para ir a una biblioteca hoy en día. Y nosotros vamos a tener una metodología de casi clases teóricas participativas, 75% de asistencia, política de atraso de 15 minutos. Esto de las políticas de atraso de los 15 minutos entendemos que en estas condiciones no tiene sentido. Pero hay un registro acá de las personas que se conectan, a qué hora se conectan y a qué hora se desconectan, y por lo tanto nosotros sí podemos tomar asistencia online. Los seminarios donde se van a analizar temas son de 100% de asistencia. Obviamente si usted no está conectado no va a poder participar. Vamos a tener controles toda la semana con 100% de asistencia y una actividad integradora grupal. Los contenidos que vamos a ver son la introducción a la fisiología, que es con lo que vamos a partir el día de hoy, sistema nervioso, sistema endocrino e inmune, que es la primera unidad, la segunda unidad va a ser reproductor, renal y digestivo, y la tercera unidad va a ser la de hematología cardiovascular y respiratorio. Cada una de las pruebas va a valer un 25% y la actividad integradora va a valer otro 25%. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profesor, Sí. una compañera pregunta si la grabación la van a subir después del aula o, o va a ser solamente vía online. De hecho, estoy grabando ahora. Entonces, la Ah, idea es que si una persona no tiene la grabación, pueda después verla, o no participó de la videoconferencia, ujú. después pueda verla. Así que, por lo menos esto está siendo grabado ahora. Ah, ya, súper. Y con respecto a lo de los mensajes del chat, cuando uno tiene la aplicación puede usar el chat. Si uno lo ve por web, por ¿Ya? internet nomás, no ¿Ya? sale la opción del chat por si acaso. Ah, ok. Entonces, la idea sería que todos descargaran esta aplicación y que de esa forma pudiéramos interactuar mejor, porque quizá en el futuro vamos a hacer alguna actividad que requiera que tengan instalada la aplicación. Es una recomendación. Ujú. Bueno, aquí Javiera Valdivieso nos dice que sí se puede sin la aplicación. Así Es que como- ahí sí que me pillaron con eso del chat. Ya. Si no hay más preguntas, comencemos entonces. Unidad 1 de introducción a la fisiología. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la fisiología es el estudio dinámico de la vida.
Nosotros hablamos de estudio dinámico porque sabemos de que las condiciones pueden cambiar en distintos estados, en estado de reposo, en estado de metabolismo basal, en estado de ejercicio, etc. Y frente a eso, nosotros tenemos que estudiar cómo es que nuestro organismo compensa todas esas condiciones. Más allá de eso, la fisiología humana estudia la función biológica desde las células a los sistemas de órganos. Yo les dije, hay un sistema que va desde la célula hacia el organismo completo y existe una integración de todas las funciones en función, obviamente, de mantener la homeostasis. Aquí tenemos los niveles de organización celular que nosotros habíamos mencionado. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, distintas funciones, desde, por ejemplo, un óvulo fecundado. Posteriormente, ustedes saben que esta célula es totipotencial, es una célula madre que puede diferenciarse a distintos tipos de células, por ejemplo, una célula epitelial, tejido conectivo, neurona, músculo. Y dentro de la organización de estas mismas, se pueden formar tejidos especializados. Por ejemplo, tejido epitelial, tejido conectivo, tejido nervioso y tejido muscular. Y cuando distintos tejidos se unen, pueden formar órganos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un órgano que es el riñón, que está conformado por células epiteliales, por tejido conectivo, tejido renal. Donde tenemos una unidad funcional que es el nefrón, y que estos riñones más el uréter, la vejiga y la uretra pueden formar un sistema que es el sistema renal. Las células que constituyen un órgano comparten información, es decir, se pueden comunicar entre ellas a través de señales autocrinas, paracrinas o endocrinas, y de esa forma la idea es que actúen como un todo, actúen de manera concertada para que este mismo órgano tenga un mejor desempeño. Es decir, por ejemplo, si pensamos en otro órgano como el corazón, nosotros tendríamos a pensar de que existe un sistema eléctrico, que existe un sistema contráctil y que todos ellos tienen que trabajar en forma conjunta para que el corazón cumpla su función de bomba, ¿ya? Este otro sistema de organización, tenemos las mismas células que habíamos mencionado, tenemos los distintos tejidos, y aquí tenemos el ejemplo del corazón, el cual está formado por distintos tejidos, y es parte de un sistema como el sistema circulatorio, en el cual el corazón sería parte de él, también el sistema arterial, el sistema venoso. Yo les dije que efectivamente si nosotros tenemos en cuenta este trabajo que realizan en conjunto todas estas células, nosotros podemos hablar de que existe una comunicación celular. Existe una comunicación para que exista una función concertada. Entonces, ¿cómo ocurre esta comunicación? Ocurre mediante mensajeros intercelulares e intracelulares. Los intercelulares son aquellos que van de comunicación células-células, y la intracelular es cómo funciona toda la maquinaria metabólica que se encuentra al interior de una célula. Entonces, por ejemplo, los mensajeros intercelulares, tendríamos acá hormona. Por ejemplo, aquí tenemos una glándula que la característica que va a tener es que va a secretar esta hormona al torrente sanguíneo, va a viajar a través de todo el sistema circulatorio, y cuando se encuentre con una célula blanco, es decir, la célula que tenga el receptor específico para esta hormona, va a poder unirse y ejercer su función. Otro ejemplo de mensajero intercelular es del sistema nervioso, el neurotransmisor, el cual, cuando una neurona se depolariza y envía una señal eléctrica, se libera un neurotransmisor, el cual va a poder realizar una sinapsis química con otra neurona, o además puede ser una sinapsis o una liberación y estimulación de un órgano. Y por otro lado tenemos sustancias paracrinas,
Por ejemplo, a nivel local, un ejemplo de un órgano sería el ovario. El ovario tiene células de granulosa, tiene células de la teca, además de los óvulos o ovocitos. Entonces, tenemos que, por ejemplo, las células de la granulosa le envían señales al ovocito para que el ovocito madure. Eso sería una sustancia paracrina que estaría, o una molécula paracrina que estaría actuando a nivel local. Y si seguimos el mismo ejemplo del ovario, tenemos algunas moléculas autocrinas que van a actuar en las mismas células. Por ejemplo, factores de crecimiento que son secretados por las mismas células de granulosa o por el ovocito, y el ovocito va a secretar y va a tener los mismos receptores para que pueda estimularse a sí mismo. Entonces, tenemos dentro de los mensajeros intercelulares hormonas, neurotransmisores, algunas moléculas paracrinas y algunas moléculas autocrinas. Y por otro lado, el otro nivel de señalización que se tiene en la comunicación celular son los mensajeros intracelulares. Por ejemplo, acá tienen un ejemplo de receptor, que son los receptores acoplados a proteína G, en el cual tenemos un específico acá, que es un receptor acoplado a proteína G de estimulación. ¿Cuál es la característica de este receptor? Que tiene dominio transmembranal, donde tiene un sitio externo en el cual una molécula señalizadora, que probablemente sea un primer mensajero, se une a este receptor y estimula un cambio conformacional en esta proteína, activando la parte interna del receptor, que es la proteína G. Entonces, en este caso, las proteínas G de estimulación están unidas a una proteína que está formada por una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. Por eso se ven tres. 1, 2, 3 glóbulos aquí dibujados o esquematizados. Entonces, primero se une la molécula señal, se activa esta proteína G, activa la subunidad alfa, y la subunidad alfa activada produce una señal que activa una enzima que se llama adenilil ciclasa. ¿Cuál es la función de la adenil ciclasa o de la adenilato ciclasa? Transformar ATP, que es la energía que ocupa la célula, en AMP cíclico. Este AMP cíclico es el segundo mensajero, es la molécula señalizadora. Esta AMP cíclico lo que va a hacer es estimular a la proteína quinasa A, y esta proteína quinasa A es una enzima que cuando se encuentra activa empieza a fosforilar y activar diferentes proteínas que asimismo fosforilan a otras proteínas que fosforilan a otras proteínas. Eso a grandes rasgos. ¿Cuál es la gracia de un primer y un segundo mensajero? Como les dije, el primer mensajero es un mensajero intercelular, y el mensajero intracelular lo que hace es amplificar señal. Es decir, la activación de un receptor por un mensajero, un primer mensajero, va a activar muchos segundos mensajeros. Y estos muchos segundos mensajeros van a activar muchas proteínas que a su vez van a activar aún más proteínas. Ustedes pueden ver que el nivel de señalización va aumentando de una a muchas células, a muchas moléculas activadas, a muchas proteínas activadas. Y eso es lo que finalmente da una respuesta a nivel celular. Entonces, si resumimos todo esto, una señal se va a unir a un receptor de membrana, se va a activar una molécula de señalización que va a activar proteínas blanco y va a producir una respuesta celular. Entonces la pregunta acá sería para Catalina Valenzuela. En este caso, ¿cuál sería la molécula de señalización? ¿Cuál sería la señal y cuál sería la molécula de señalización? ¿Está viva?
Ya. ¿Cuál sería la molécula de señalización? ¿Y cuál sería la señal? La molécula de señalización sería la AMP cíclico. A ver, Catalina, pusiste la molécula del 1, pero ¿cuál molécula? ¿La de señalización o la señal? La de señalización. ¿Quién fue la persona que habló recién? Hola, la persona que habló recién, que respondió por Catalina, que habló por micrófono. Ya, Cristóbal, está en lo correcto. La molécula de señalización, en este caso, ¿cuál sería? El AMP cíclico. Correcto. Esa es la molécula de señalización. ¿Y la molécula señal cuál sería? ¿Sería el GPSR o no? No. En este Ese es el caso, receptor de membrana, ¿o no? es el receptor de membrana. La molécula 1 Ya. que aparece acá, en realidad es el primer mensajero. El mensajero intercelular que va a activar este receptor, va a activar toda esta cascada de proteína y finalmente va a activar el segundo mensajero. Entonces, vamos a ir tomando en consideración lo siguiente. La señal siempre va a ser el primer mensajero. Me voy a devolver un poco. Sabemos que el primer mensajero es una hormona, un neurotransmisor, una molécula paracrina o autocrina. Entonces, en este caso sería el primer mensajero. El receptor de membrana es aquel que va a producir el efecto. El segundo mensajero es la molécula de señalización, como dijo Cristóbal. La proteína blanco va a ser en este caso la proteína quinasa A. Y finalmente la respuesta celular va a ser la que finalmente sea expresada por la célula. Entonces, vamos a pasar a un siguiente concepto que es el de medio interno versus el medio externo. Entonces, las células viven en un medio ambiente altamente protegido. Tenemos el ambiente externo, que es el que rodea al organismo, y el ambiente interno en el cual los tejidos y células del organismo viven. Entonces, si hablamos del medio interno, tenemos un medio líquido orgánico que circula, baña todos los elementos anatómicos de los tejidos, la linfa o el plasma, el cual es llamado hoy el fluido extracelular. Aísla todos los órganos y tejidos en el cuerpo de las variaciones en las condiciones físicas del medio exterior. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este medio interno? Mantener condiciones fisiológicas constantes. Y para poder mantener estas propiedades fisiológicas constantes, vamos a entrar al concepto de homeostasis. Primero porque tenemos que saber y comprender bien a qué se refiere la homeostasis cuando hablamos de equilibrio en el medio, el equilibrio electrolítico, de pH, de temperatura, etc. Por otro lado, tenemos que hablar de las membranas biológicas, porque desde sus células hasta su órgano, todos están separando un medio interno y un medio externo. Y de eso va a depender la depolarización de las células, la protección de este medio interno y también las características de los diferentes organismos. Y por supuesto, como hay membrana y sabemos que nosotros no estamos aislados, tiene que haber transporte de
cierto tipo de soluto. Entonces, vamos a hablar de la homeostasis. Entonces, primero que tenemos que saber es que es un estado de equilibrio dinámico y que para eso hay un conjunto de mecanismos por el que todos los seres vivos tienden a alcanzar una estabilidad en las propiedades de su medio interno. Y esos son el control de los parámetros vitales. ¿Cuáles son los parámetros vitales? Los parámetros vitales serían la temperatura, la presión parcial de oxígeno, de CO2, el ATP, etc. Y por tanto, de la composición bioquímica de los tejidos, de las células, de los líquidos, para mantener la vida. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un medio interno. Este medio interno tiene muchos mecanismos que son homeostáticos y hay un rango de variación. El ejemplo clásico es el pH. El pH varía entre 6,8 a 7,4, básicamente, y por lo tanto, sobre o bajo ese rango de pH hay alteraciones fisiológicas. Van a ocurrir problemas como, por ejemplo, la acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria o alcalosis metabólica. Entonces, este medio interno, donde hay estas pequeñas fluctuaciones, permite que las células de nuestro cuerpo estén protegidas. Pero estas pequeñas fluctuaciones responden a mecanismos homeostáticos que responden a largas fluctuaciones externas o grandes fluctuaciones externas del medio externo. Es como lo que les decía, si la temperatura es 10 grados, 40 grados, menos 20 grados, nuestro medio interno a través de todos los mecanismos homeostáticos que tienen va a hacer que las variaciones internas sean muy pequeñas. ¿Por qué? Porque esto es incompatible con la vida. Si esto varía mucho, cambian todas las propiedades enzimáticas, cambian las propiedades de viscosidad de la sangre, cambian las propiedades del transporte de oxígeno, cambian las propiedades del transporte de dióxido de carbono, cambian las propiedades de hidrólisis del ATP, etc. Y todos estos mecanismos homeostáticos están orientados en atenuar estas grandes fluctuaciones, obviamente, mantener el medio interno compatible con la vida. Entonces, un ejemplo, un trabajador que está al aire en un día caluroso, trabajando en la construcción, por ejemplo, y está bien protegido por zapatos de seguridad, un overol, casco, gafas, guantes, es decir, está bien protegido, pero ese traje que él usa para protección también le otorga mucho calor. Entonces empieza a perder agua corporal por la evaporación, empieza a concentrar los líquidos corporales. Si uno pierde agua, obviamente va a concentrar líquidos corporales. Por ejemplo, en la sangre se puede decir que disminuye la volemia. Este cambio en la volemia se detecta por receptores que son internos, receptores que son de presión, de temperatura y también receptores que son de presión, temperatura, de presiones de oxígeno y de CO2. Entonces, cuando tenemos cambios, se detecta por estos receptores, se envían señales. Y esas señales, por ejemplo, a nivel central en el cerebro, en una zona que es el hipotálamo, se detecta y se estimula la sensación de sed. Como se detecta esa sensación de sed, la persona bebe agua para poder compensar. El agua agrega líquidos corporales, disminuye la concentración de ¿qué? De los electrolitos que se encuentran presentes en la sangre, aumentando la volemia, y de esa forma mantenemos la homeostasis del medio interno. Aquí tenemos otro ejemplo. Acá ustedes pueden ver una curva, varias curvas en realidad, en donde tenemos el tiempo en el eje X, en este gráfico,
la hora 12 AM, 6 AM, 12 PM, 6 PM, 12 AM. Y tenemos la concentración de glucosa en la sangre durante este tiempo en miligramos por decilitro. Entonces ustedes pueden ver que después del desayuno aumenta un poco la glucosa y después vuelve a niveles basales. Después de el almuerzo aumentan los niveles y después disminuyen. Y después de la cena, en este caso, aumentan también y luego disminuyen. Entonces, la idea es que la glucosa, la glicemia, mejor dicho, varía después de cada ingesta de alimento. Y hay mecanismos homeostáticos que van a permitir de que esta glucosa no permanezca alta, sino que se almacena dentro de ciertos tipos de tejidos, como el músculo, la grasa, el hígado, y de esa forma vamos a mantener una concentración de glucosa en circulación que va más o menos entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Sobre esos niveles o bajo esos niveles nosotros podemos tener un problema. Bajo los niveles podemos tener pérdida de conciencia. Sobre esos niveles podemos tener una posible resistencia a la insulina que podría pasar a una diabetes. Acá tenemos otro ejemplo también de homeostasis, donde tenemos el caso contrario a lo del obrero. Tenemos ahora una persona que se encuentra en una habitación donde la temperatura comienza a bajar. Al bajar la temperatura, aumenta la pérdida de calor desde nuestro organismo, desde nuestro cuerpo. Eso disminuye la temperatura corporal. Esa disminución de la temperatura corporal es sensada por receptores que tenemos nosotros en nuestra piel, receptores de temperatura. Esos receptores van a enviar señales, por ejemplo, al hipotálamo, que es el lugar donde se está sensando, obviamente, la pérdida de temperatura en este caso. Ya no es pérdida de líquido, ahora es pérdida de temperatura. Y se van a enviar señales por neuronas aferentes hacia los sitios donde podemos producción de calor o podemos producir un aumento en la temperatura. ¿De qué forma? Por ejemplo, a nivel de los vasos sanguíneos y de la piel se produce vasoconstricción o constricción y de esa forma se evita la pérdida de calor. Se pierde la pérdida de calor desde nuestro cuerpo. Tenemos respuestas de nuestro cuerpo, los famosos escalofríos o los tiritones que uno le dice. Estos tiritones son contracciones musculares que se generan y lo que tienen por función es romper moléculas de ATP. La ruptura de esa molécula de ATP va a producir calor. Ese calor que es liberado del tiritón, de la pérdida de la ruptura de la molécula de ATP, va a producir que aumente la temperatura. ¿Se entendió esa idea? ¿Sí? ¿Alguien en el chat? ¿Se entendió? Ok. Entonces, de aquí vienen los mecanismos de retroalimentación. El primero que les mencioné de la pérdida de líquido es un mecanismo de retroalimentación negativa. El segundo de retroalimentación negativa. Y el tercero también era de retroalimentación negativa. ¿En qué consiste esto? Se detecta que falta un producto, es sensado a nivel del sistema nervioso central o a nivel central y se produce una señal para que esto que estaba produciéndose se deje de producir y si se deja de producir, después se deja de producir la señal que estimuló la primera señal. Y el mecanismo de feedback positivo o retroalimentación positivo se sensa que se está produciendo
un efecto, ese efecto produce una señal y la señal estimula que se siga produciendo este efecto. Para entenderlo mejor vamos a ver un par de ejemplos, unas diapositivas más adelante. Esto es lo mismo, aquí hay un sensor X, tenemos un centro integrador que es el cerebro y tenemos un efector. Entonces, por ejemplo, vamos a tener aquí, aquí tenemos glucosa, y esta glucosa baja. Entonces, hay mecanismos que permiten sensar esta baja de glucosa. Como baja la glucosa, se envía una señal a nuestro organismo, a nuestro cerebro, y el cerebro lo que hace es enviar una señal a un efector, que en este caso el efector sería el páncreas. ¿Qué es lo que hace el páncreas? Estimula las células alfa del páncreas para producir glucagón. ¿Qué es lo que hace el glucagón? Produce que en cierto tipo de tejidos, por ejemplo el hígado, se rompa glucógeno y se libere glucosa. Entonces, esta glucosa lo que hace es compensar esta baja de glucosa. Y de esa forma se deja de enviar la primera señal. Entonces, en un rango, digamos, normal, nosotros tendríamos X que estaría produciendo la primera señal. En este caso, la primera señal sería la baja de glucosa. Y en el tiempo, pasaría un tiempo para que se detectara esa señal, se produjera una respuesta y finalmente se produjera un efector, que en este caso sería el glucagón, que sacaría glucosa de la célula, disminuyendo la señal en el tiempo. Por lo tanto, volveríamos al estado basal. Entonces, todas estas respuestas que son gatilladas por mecanismos de retroalimentación negativa van dirigidas a restablecer la homeostasis. ¿Por qué? Nos faltaba glucosa, eso es malo para nuestro organismo, se sensa, se produce una respuesta, se restablecen los niveles de glucosa. Es decir, restablecemos la homeostasis. Entonces, aquí de nuevo, no quiero ser muy majadero en esto, pero de todas formas tenemos altos niveles de glucosa ahora, que sería lo contrario a la situación anterior. Esa glucosa es sensada en el páncreas. En el páncreas nosotros tenemos unos receptores que son los receptores GLUT2. Esos GLUT2 van a dejar que ingrese glucosa y esa glucosa dentro del páncreas se va a sensar que está aumentada por el aumento, obviamente, de energía. Si tenemos mucha glucosa y tenemos acá los transportadores GLUT2, toda esa glucosa va a producir mucha energía en el páncreas. Y en respuesta a esa sobreproducción de energía, se va a sensar de que tenemos demasiada glucosa en circulación. Eso va a estimular a que la insulina que se encuentra en las células beta del páncreas se secreta a la circulación. Esa insulina va a recorrer hacia los tejidos blancos, que son los adipocitos, el músculo esquelético y el hígado. ¿Qué es lo que va a producir en esto? Va a activar sus receptores y finalmente lo primero que va a hacer es expresar un tipo de transportador de glucosa que es el transportador GLUT4. En respuesta a este GLUT4 expresado en adipocitos, músculo esquelético e hígado, va a disminuir la glucosa, pero no es lo único que va a suceder. Va a disminuir la lipólisis, va a aumentar la lipogénesis, que es la generación de grasita. Es decir, todo lo que ustedes estén comiendo en esta cuarentena en exceso, sobre todo si son carbohidratos, van a almacenarse en la grasa y va a aumentar la captación de glucosa. Músculo esquelético va a aumentar la captación de glucosa, la síntesis de glicógeno,
y en el hígado va a disminuir la síntesis de glucosa, es decir, disminuir la gluconeogénesis y aumenta la síntesis de glicógeno o la glicogenogénesis. Todo esto a grandes rasgos. Entonces, el estímulo era que aumentó la glucosa y eso dijimos que era, si se mantiene en el tiempo, negativo para nuestro organismo, por lo tanto, se tiene que volver al estado basal, se sensa en el páncreas, se genera una respuesta, se restablecen los niveles de glucosa a niveles basales. Es decir, se genera un mecanismo cuyo fin es restablecer la homeostasis de la glucosa. Entonces, lo mismo, hay un estímulo, hay un sensor, hay un control y hay un efector. El estímulo es lo que está produciendo, en este caso, si aumenta la temperatura más de 37 grados Celsius, hay un sensor, y en este caso son los nervios o las terminaciones que se encuentran en la piel y en el cerebro, y esto lo que va a hacer es ir a un punto de control, el centro regulador de la temperatura, que en este caso es el hipotálamo, y eso va a producir un efector, o va a ir un efector en donde se va a producir la respuesta que va a restablecer esto. En este caso, las glándulas sudoríparas a través de nuestro cuerpo, a través del sudor, van a restablecer la temperatura. Y este proceso obviamente es homeostático. Aquí ustedes tienen un ejemplo de una retroalimentación positiva. El trabajo de parto. Entonces, hay una primera instancia en donde, a partir de aproximadamente en algunos casos 8 o 9 meses, cerca de los 9 meses, el bebé que está en gestación se pone en una posición específica. Cuando la cabeza del bebé empuja contra el cérvix, se va a generar un impulso nervioso desde el cérvix que es transmitido hacia el cerebro. El cerebro lo que hace es estimular a la hipófisis para que secrete oxitocina. La oxitocina lo que va a hacer es viajar a través del torrente sanguíneo, porque recuerden, es secretada en una parte específica del cerebro, en la hipófisis, va a bajar hacia el útero, donde tiene sus receptores. De esa forma, la oxitocina lo que va a producir va a ser estimular las contracciones uterinas y va a empujar al bebé contra el cérvix, lo que además va a producir que se sigan produciendo estos impulsos nerviosos para que se siga produciendo oxitocina, para que se siga estimulando el útero, para que esto siga produciendo el efecto de contracción uterina. Es decir, una vez que comienza el trabajo de parto, prácticamente no hay manera de poder pararlo, porque es un proceso de retroalimentación positiva, que no es homeostático. ¿Se entendió esto último? ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Qué es lo que no entendió muy bien? Lo último. Javiera, ¿usted también no entiende de lo último o de algo más en general? Ya, antes que todo, ¿entendió lo que era una retroalimentación negativa? Ya. Este es el caso contrario. En una retroalimentación negativa, la función final es que este proceso detenga a lo que está produciendo la primera señal. Un ejemplo clásico, nosotros no podemos comer para siempre.
No podemos comer para siempre. Entonces, hay mecanismos que una vez que nosotros saciamos esa falta de energía o de glucosa en circulación, nos viene a enviar una señal que va a terminar con la señal de que nosotros tenemos hambre. ¿Ya? Eso sería como un ejemplo de negativo. Ahora, ¿qué sucede en el caso de la retroalimentación positiva? En el caso de las retroalimentaciones positivas, se va a producir una señal que va a estimular una segunda señal. Esa segunda señal va a estimular una tercera señal que va a estimular a la primera. Y esa va a estimular a la segunda va a estimular a la primera, y eso va a ser como una especie de círculo vicioso. ¿Cuál es la gracia de la retroalimentación positiva? De que van a producir efectos que son acumulativos. ¿Por qué esto no se considera homeostático en el caso de un trabajo de parto? Porque una vez que empieza una contracción, la idea es que en algún momento cese, si es que fuera una retroalimentación negativa. Pero en este caso, cuando el feto está recién formado, o sea, está bien formado y estamos cerca de los 9 meses, este proceso en el cual comienza el trabajo de parto no puede cesar. O sea, tú no, por decirlo a grandes rasgos, tú no puedes quedar con la mitad del feto fuera de tu cuerpo y la otra adentro. Tienes que expulsarlo completo. Entonces, por ese motivo, ese proceso es de retroalimentación positiva. ¿Y por qué se dice que no es homostático? Porque si nosotros tenemos en consideración de que el primer proceso va a mantener las condiciones normales una vez que termine, el segundo proceso, que es de retroalimentación positiva, no va a cambiar las condiciones iniciales que tenía el paciente. En este caso, una mujer embarazada con el feto adentro o fuera, sus condiciones son homeostáticas, no han cambiado mucho. Es decir, no es porque la mujer tenga un feto dentro de ella o esté embarazada, su homeostasis va a cambiar. Entonces, una vez que termina esta cuestión del trabajo de parto, la consecuencia es que hay un nacimiento, y ese nacimiento lo que tiene por consecuencia es que eh, se, se expulse, por así decirlo, se dé un término de embarazo, se dé alumbramiento, pero las condiciones homeostáticas siguen siendo las mismas. ¿Ya? Con respecto a la pregunta de todas las retroalimentaciones positivas serán no homeostáticas, la respuesta es aparentemente sí, no son homeostáticas, porque no hay ningún efecto, por así decirlo, ninguna retroalimentación positiva que te haga mantener las condiciones homeostáticas que tú tienes, sino que la idea es lo contrario, es terminar con esas condiciones homeostáticas para, en el caso del trabajo de parto, terminar con ellas. Ahora, la otra pregunta que me hacen es, ¿el ciclo menstrual sería una retroalimentación positiva? ¿Sería otro ejemplo? Aparentemente no sería una retroalimentación positiva. De hecho, hay un sistema de regulación que vamos a ver en el sistema endocrino, cuando lo veamos, que se llama el eje hipotálamo, hipófisis y gónada. Entonces, para que ocurra el ciclo menstrual, tiene que haber una regulación hormonal de tipo negativa, que es, se secreta una hormona, que es la hormona liberadora de gonadotrofina. Esa estimula la liberación de hormona luteinizante y folículo estimulante, y ambas en el ovario, por ejemplo, liberan progesterona y estrógenos, y esos estrógenos inhiben que se libere en el hipotálamo la hormona liberadora de gonadotrofina. Entonces, el ciclo menstrual no sería un ejemplo de retroalimentación positiva. Muy bien, la lactancia materna también sería un proceso de retroalimentación positiva.
La succión genera una señal que va hacia el hipotálamo también y genera oxitocina. La oxitocina, obviamente, viaja hacia los receptores que se encuentran en glándulas mamarias y lo que hace es estimular que se produzca leche. Entonces, ese estímulo mecánico produce que se libere mucho más leche. Muy bien por Macarena y por Rodrigo, que sugirieron que la lactancia materna también son retroalimentaciones positivas. ¿Mm? ¿Y eliminar leche es homeostático o no? ¿Producir leche es homeostático? Claro que no, pues, obviamente. O sea, no es que se pierda la homeostasia o se recupere una vez que se libere la leche que se encuentra en las glándulas mamarias. ¿Ya? Volvemos entonces a las propiedades de la homeostasis. Dentro de las propiedades de la homeostasis, nosotros tenemos que contar con jerarquía, es decir, tiene que existir un orden en la activación de las respuestas dentro de la red de control. ¿Por qué hablamos de jerarquía? Porque primero tiene que activarse una primera señal, segundo tiene que activarse una segunda señal, tercero una tercera, valga la redundancia. Y es que, por ejemplo, para que usted tenga energía, primero tiene que destruir moléculas de ATP, y para que eso ocurra, uno tiene que tener almacenamiento de moléculas de ATP. Entonces, uno lo que hace no es primero liberar energía, después almacenarla, no, tiene que haber una jerarquía, tiene que pasar un punto de control, un segundo punto de control y un tercer punto de control. A eso se refiere la jerarquía, un orden específico para que se active una primera respuesta. Vamos a ir al caso de la glucosa. La jerarquía acá estaría dada porque la primera señal, que es la más importante, es la que se detecta a nivel del páncreas. ¿Qué se detectó acá? Que aumentó demasiado la glucosa. Entonces la jerarquía es que primero el páncreas tiene que sensar que esta glucosa está aumentada. Segundo, el páncreas en respuesta a esto tiene que liberar insulina. ¿Se entiende por qué la jerarquía es del páncreas? Porque no puede liberar insulina. Primero tiene que sensar que falta o que está en exceso la glucosa. ¿Ya? Y además, la insulina tiene que viajar por la sangre hacia sus receptores que se encuentran en estos tejidos para poder producir sus acciones. A eso se refiere con jerarquía. Redundancia. Mientras más vital es un parámetro, más sistemas se ponen en marcha para regularlo. Es decir, si nosotros estamos involucrando, en este caso el mismo ejemplo, que es regulación de la glucosa sanguínea o de la glicemia, nosotros tenemos que tomar en consideración que todos los órganos tienen que trabajar en conjunto. Por ejemplo, disminuyen la glucosa en sangre, la insulina y la somatostatina. Incrementan la glucosa en sangre, el glucagón, la epinefrina, el cortisol, la hormona liberadora de adrenocorticotrofina, la hormona del crecimiento y la tiroxina. Entonces la idea de redundancia es que si usted necesita energía inmediata, necesita glucosa circulando, la idea es que se activen todas las que tienen que ver con el incremento de la glucosa. O sea, no puedo activar la insulina y el glucagón al mismo tiempo. Por eso hablamos de que tiene que haber una redundancia. O se activan todas las que están encargadas de disminuir la glucosa en sangre, o se activan todas las que tienen que liberar la glucosa a circulación. Por eso hablamos de que hay una redundancia. Muchos sistemas, en este caso, si hablamos de disminuir la glicemia, este es liberado a nivel hipotalámico, este nivelado a nivel pancreático. Dos sistemas trabajando para disminuir la glicemia. Por otro lado, acá tenemos el glucagón que es liberado a nivel pancreático, la epinefrina es liberada a nivel de la glándula adrenal, el cortisol también, la ACTH a nivel de la hipófisis, la hormona del crecimiento a nivel de la hipófisis y la tiroxina a nivel de la tiroides. Es decir, pueden ver 4 órganos encargados de liberar mucha energía
mucha glucosa circulación en caso de que sea necesario. Por eso hablamos de redundancia. Entonces, en resumen, la existencia de un medio interno va a posibilitar el funcionamiento celular y a la vez permite un cierto grado de independencia del medio externo. La constancia del medio interno es indispensable para el correcto funcionamiento de cada una de las células de un organismo. Y además, la inmensa mayoría de los procesos fisiológicos son mecanismos homeostáticos, apuntan a la mantención del medio interno. Obviamente, nosotros hablamos variaciones de temperatura, de presión, de pH, de energía. Y por último, dichos procesos se orientan a anular los cambios y por ello operan por mecanismos de retroalimentación negativa. O sea, todos los cambios que nos ayudan a mantener la homeostasis, retroalimentaciones negativas. No olviden revisar el aula virtual. Ahí en el sílabus salen las fechas de evaluaciones, la bibliografía básica y complementaria y los tutoriales de la universidad. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta al respecto? Los lunes van a ser los controles. Y van a ser de la semana, de la materia de la semana anterior. Me parece que debemos leer bibliografía recomendada. Sí, pues generalmente yo recomiendo harto que lean el Bernard Levy, el Fox, o el Guyton, también es bueno de fisiología, pero para mi gusto el Bernard Levy es el mejor y el otro que es muy bueno es el Vander. Volvemos acá. Macarena me dice, en este caso tendríamos control el próximo lunes de lo que veamos hoy el jueves. Sí, efectivamente van a tener control el próximo lunes de lo que vean hoy, de lo que vean el jueves. Violeta me pregunta, profe, ¿para la segunda clase debemos tener estudiados los dos materiales de nervioso? La respuesta es que si usted puede adelantar el material, echarle una leída, anotar preguntas si es que no entiende algo, súper, mejor. Pero la unidad de nervioso en la próxima, empieza el próximo lunes recién. Entonces, si usted no quiere leerlo y quiere llegar desde cero, yo le diría que puede hacerlo. Para la segunda clase, no, la segunda clase es de introducción también, que es la que vamos a tener este jueves, donde vamos a ver mecanismos de transporte, vamos a ver membranas biológicas, composición de membranas biológicas, potencial de acción, etc. La de neuro empieza el próximo lunes, por calendario. Vamos a tratar de subir los libros recomendados, porque sabemos obviamente de que no todos tienen acceso a los PDF y nosotros nos hemos propuesto como los docentes tratar de conseguir y subir los capítulos si es de ser necesario, ojalá tenerlos todos en línea para que ustedes puedan recurrir directamente. Los textos son para complementar, los textos son para estudiar. No sé si estoy equivocado, pero por ejemplo esta clase
que yo le hago de introducción o de los órganos son resumidos y no te van a enseñar toda la parte, todos los mecanismos completos. Entonces, si tú vas a ir al libro a leerlo de cero, no lo recomiendo. Si tú en la clase tienes alguna cosa que no te haya quedado muy clara, puedes ir al libro y en el libro puedes ver efectivamente qué fue lo que no te quedó claro y desde ahí puedes usarlo como para consultar. No, el jueves vamos a empezar con la segunda parte de introducción. ¿Ya? Clase 2, clase 3. Déjame revisar una cosa. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea? Esta primera clase, como recién ustedes están empezando el curso de fisiología, llega hasta acá. ¿Ya? Yo no quiero sobrecargarlo en la primera clase. Y la segunda clase, que es la de este día jueves, ahí vamos a ver la segunda parte, que es de generalidades, que como les dije tiene que ver con membranas biológicas, mecanismos de transporte, etcétera, ¿ya? Y desde ahí tendríamos todo lo básico, primero para el próximo lunes tener el primer control, y además para que ustedes puedan entender el potencial de acción, que es lo primero que se ve en el sistema nervioso. Entonces, teniendo la materia del día lunes y del día jueves, vamos a hacer, pum, primer control y empezamos con la materia del sistema nervioso. ¿Estamos ok con eso? Ya, voy a ver de qué forma se suben. Primero voy a ver de qué forma voy a hacer el control, porque yo por lo menos en Moodle ya sé hacer controles, hacer pruebas, hacer encuestas, y la idea es que una vez que terminemos el control, que obviamente va a ser con tiempo, ustedes ingresan al link para ingresar a la clase, ¿ya? Todos los controles son online y, como dice aquí, con algún link hay una forma de poder entrar al aula virtual. Esta clase, esta grabación, voy a ver si voy a subirlo al aula virtual, y no van a ser de alternativas, probablemente sean de desarrollo, porque me gusta el desarrollo más que la alternativa. Ustedes tienen que aprender a redactar, tienen que aprender a organizar ideas, a ser precisos y concisos en lo que tienen que decir, y eso lo vamos a aprender durante todo este semestre, ¿ya? Hay palabras que ustedes no pueden utilizar, hay palabras que están mal utilizadas, y hay conceptos que ustedes tienen que manejar al revés y al derecho para que nos podamos entender. Yo entiendo que cuando alguien me dice que algo aumenta, es distinto a si una persona me dice que los niveles de algo se incrementan en plasma. Porque yo puedo preguntarle, ¿la insulina qué es lo que hace? Entonces ustedes me dicen, baja la glucosa. ¿Dónde? Entonces si me ponen baja la glicemia, yo digo, ah, correcto, porque glicemia por definición es la concentración de glucosa en sangre. Entonces se dan cuenta de que no es lo mismo decir bajó la glucosa a bajaron los niveles de glucosa en sangre a bajó la glicemia. Ese tipo de cosas las vamos a ir trabajando poco a poco. Y obviamente yo las castigo harto en los controles, pero la idea es que cuando llegue el día de la prueba ustedes ya sepan cómo contestar, cuál es el vocabulario correcto, cuáles son las palabras indicadas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? La clase voy a tratar de ingresarla a la grabación, ingresarla al Moodle para que ustedes la puedan ver. Voy a detener la grabación